This conference will now be recorded. Eh, ok, vamos a empezar la clase. Eh, por si acaso, bueno, la anterior clase la grabé, pero no salió muy bien. Esta clase la voy a grabar de otra forma. Y, la he probado y al parecer funciona bastante bien. Entonces a los demás les voy a tratar de subir hoy día a YouTube el video y les voy a pasar el link al correo que me dieron hace 2 semanas, creo, ¿no? Donde están todos. Hay un correo de un grupo, creo, algo así, donde están todos. Entonces, voy a pasar a ese correo y ahí van a tener el video. No, correo. No. Ya. Bueno, eh, la anterior semana teníamos que ver los últimos ejercicios de la práctica. Eh, ¿Quiénes han resuelto toda la práctica? ¿No? ¿Nadie más? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Qué ejercicio te ha faltado? No podía convertir. O sea, salía, hacía todo bien, pero después no salía 2, 3, 4, 5, no salía mucho trabajo. Ah, ya. Bueno, a ver o no. Vamos a ver este. Bueno, el 5 hemos hecho acá, creo que todos ya lo tenían. El 6 lo tenían que hacer ustedes. ¿Alguien tuvo problema con ese o han podido hacer? ¿No han tenido, no pudiste o? No, en ese era el que me salía, el de binario me salía 2, 3, 4. Ah, ya, ya. Ese empírico no me salía así ni nada. Ya. Eh, el 7, ¿alguien más tuvo problema en el 7? ¿No? ¿Todos bien? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer el 6, vamos a hacer el 7 rápidamente. Y hicieron pruebas de escritorio para sus algoritmos, los probaron, que esté todo bien. Bueno, entonces vamos a hacer el algoritmo y voy a escoger a uno de ustedes para que nos ayude a hacer la prueba de escritorio, tanto del 6 como del 7. Vamos a abrir. Sí, dice que hay una nueva versión, esta versión cada vez. Ya. Este algoritmo, ¿qué sería? Sería de conversión de binario a decimal, ¿no? Ya, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que meta un número en binario. Ya. Lo siguiente, vamos a leer eso y lo vamos a guardar en una variable que se llame binario. A bin, ¿no? Creo que no dejan poner binario. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Alguna variable más que necesitemos? El exponente, ¿verdad? Entonces, exponente, ¿en qué lo inicializamos? Cero, ¿no? Porque el primer exponente es cero. Ya. Vamos a crear otra variable donde vamos a guardar el resultado, ¿verdad? Y el resultado va a ser decimal. En cero, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? A ver, vamos a abrir un Excel para hacer pruebas, ¿ya? Y así nos vamos a ir dando cuenta. Recordemos que aquí la tarea es convertir un número
Convertir un número de decimal, de binario a decimal. Entonces voy a abrir un Excel. Tenemos nosotros, ¿qué variables? Bin, exponente y decimal. Ya. Digamos que en bin nos dicen 1000. El exponente nosotros lo estamos inicializando en 0 y el decimal también en 0. La fórmula, ¿qué nos dice? Obtener el último dígito del número en binario, ¿verdad? ¿Cómo obtengo eso? Sacando el módulo. Entonces obtengo el último número del binario, que va a ser 0. ¿Y qué tengo que hacer eso? Lo tengo que multiplicar por 2 elevado al exponente, ¿no ves? 2 elevado a la 0 es 1 por 0, 0. Entonces decimal va a seguir siendo 0. Luego me dice que ya no necesito que el número sea 1000 porque ya he sacado el último dígito, entonces directamente el número es 100. El exponente lo tengo que incrementar en 1. Ya la siguiente tarea es obtener el último dígito, que sería 0, multiplicado por 2 a la 1, sería 2, 2 por 0 va a seguir siendo 0. Y sumado a lo anterior, ¿no? Sumado a lo que tenía anteriormente, va a seguir siendo 0. El exponente va a ser 2. Ya. Vamos a pasar al 100 y el 100 lo tengo que dividir entre 10 para que me quede 10. Voy a pasar al siguiente ciclo. En el siguiente ciclo saco el 0 y 0 por 2 elevado a la 2 va a seguir siendo 0, más 0 sigue siendo 0. El exponente le sumo 1, 3 y ahora el 10 ya no va a ser 10 sino va a ser 1. Ya. Hasta ahí vamos bien. Saco el último dígito de 1 que va a ser 1. Multiplicado por 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 es 8. Por 1, 8. Más lo que tenía antes, 8. Ya. Luego el binario va a ser, si le quito el último dígito, va a ser 0. Y ahí se acabó. Entonces, si se dan cuenta, todo esto que lo voy a marcar acá es la parte repetitiva. Entonces, ¿qué hago dentro de la parte repetitiva? Lo primero que necesito es iniciar un ciclo repetitivo. Le vamos a poner mientras. ¿Mientras qué? Mientras decimal sea mayor que... Ah, no, perdón, sí, binario. Claro, tienes razón. Mientras binario, bin. Mientras bin sea mayor que 0. ¿Y qué vamos a hacer mientras bin sea mayor que 0? Todas las acciones que hemos puesto aquí. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Obtener el último dígito, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el último dígito? Módulo 10. Nos vamos a crear una variable que va a ser dígito. Dígito. Dígito es igual a bin mod 10. Ya. Luego de eso, ¿qué hacía con ese dígito? Lo multiplicaba por 2 elevado al exponente y lo sumaba al anterior decimal. O sea, nuestro nuevo decimal es igual a decimal más dígito multiplicado
por 2 elevado a la exponente. Como la prioridad en la ejecución va a ser, siempre se ejecuta primero el exponente, siempre va a ser eso. Pero si ustedes quieren, pueden ponerle paréntesis también, ¿no? Para estar seguros de que la computadora va a ejecutar primero esto y luego lo va a multiplicar por el dígito y luego lo va a sumar a lo anterior. Ya, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Ya, exponente es igual a exponente más 1. Y luego, o sea, ya he obtenido esto, ya he actualizado mi exponente. ¿Y qué más me falta? El binario actualizarlo, ¿no? Para que ya no sea 1000, sino sea 100, digamos. Entonces, ¿cómo hago eso? Perdón, el binario, ¿no? Bin es igual a bin entre 10. Pero como eso me va a devolver con decimales, tengo que ponerle en un... Entonces, eso que estoy haciendo, estoy volviendo el número en un número entero y con eso estoy eliminando el último dígito. Una vez que termina eso, ¿qué tengo que hacer? Escribir el decimal es una decimal. ¿Alguien le ve algún problema a este algoritmo o creen que está bien? Parece que está bien. Ejecutaremos un número binario, el clásico que ya conocemos 1000, es 8. Si lo reiniciamos, 1001 es 9. Si lo reiniciamos, 1010 debería ser 10. Ya sí, entonces está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Pregunten ahorita porque si hay algo que no entienden es bueno saber antes de avanzar. Como esto en teoría todos ya lo han hecho, por eso es que estamos avanzando estos rapiditos, solamente para reforzar. Ya. Entonces, si está bien, vamos a pasar ahora a la calculadora. Para la calculadora vamos a reutilizar esto que hemos hecho y también vamos a reutilizar la conversión de decimal. A ver, vamos a convertir de decimal, de binario a decimal y luego vamos a convertir de decimal a binario. Entonces vamos a utilizar ambas, ¿verdad? Pero lo primero que vamos a hacer es crear un menú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a escribir ingrese el primer binario. Entonces, le decimos al usuario que meta el primer binario. Y eso lo vamos a leer en bin1, digamos. Leer bin1. Luego le vamos a decir que escriba el segundo binario. Y le vamos, y eso que va a meter el usuario lo vamos a guardar en bin2. Luego le vamos a decir que elija una opción de nuestra calculadora. Le vamos a decir, ya, a ver, elija una opción. Y aquí le vamos a poner
1, suma. Así. 4 opciones. 2, 3, 4. Le vamos a decir resta, multiplicación, división. Ya. Y necesitamos leer lo que va a ingresar ahí, entonces otra lectura, y eso lo vamos a guardar dentro de una variable que se llame opción. Ya. Entonces ya el usuario ya ha escrito los dos binarios y lo hemos guardado en bin1 y en bin2. Y ha elegido qué es lo que quiere hacer, si es suma, resta, multiplicación o división. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, siguiendo un poco lo que dijimos la otra vez, es convertir tanto bin1 como bin2 en decimales, ¿verdad? Y aquí ya tenemos nosotros el algoritmo para convertir a decimales. Entonces aquí, no sé si aquí se puede hacer comentarios. No sé si se puede. Parece que sí. Entonces en esta parte vamos a convertir bin1 a decimal. Entonces vamos a cambiar esto porque tiene que ser bin1, aquí tiene que ser bin1, aquí tiene que ser bin1, ya no necesito esto. Donde dice bin 1 sobre 10 ahí. Exacto, sí, bin1 entre 10. Ya, entonces con eso ya estamos convirtiendo. Pero también nos vamos a crear, en vez de tener solo decimal, vamos a tener decimal 1. ¿Ya? Decimal 1, decimal 1, decimal 1 y creo que nada más. Entonces con esto estamos convirtiendo bin1 a decimal y lo estamos guardando en la variable decimal 1. Ahora queremos hacer lo mismo para bin2. Entonces nos vamos a copiar eso, venir acá y vamos a poner convertir bin2 a decimal. Vamos a cambiar esto por bin2. Vamos a cambiar esto por bin2. Vamos a cambiar esto por bin2. Y esto por bin2. Y también nos tenemos que crear decimal 2, porque si no cambiamos este decimal, lo que va a hacer sobre el resultado del primero, lo va a sobreescribir y ahí mismo lo va a poner el resultado del segundo y vamos a perder el primero, ¿no? Entonces necesitamos otra variable que se llame decimal 2 y ahí vamos a ir guardando nosotros el resultado. Entonces aquí es decimal 2, decimal 2 y creo que eso es todo. No, no, porque el mismo exponente nos va a servir. O sea, fíjense que aquí el exponente va a empezar en 0, va a funcionar todo normal y de nuevo se va a volver a 0 y va a funcionar todo normal. O sea, no, el exponente no necesitamos crear nosotros exponente. Sí. Obviamente, si le ponen otro, no es que va a dar error, ¿no? Va a seguir funcionando, pero ya. Entonces ya tengo los dos números. Ahora necesito ver qué quiere hacer el usuario, ¿verdad? Si quiere sumar, si quiere restar, si quiere multiplicar o si quiere dividir. ¿En qué variable tengo guardada esa opción? En la variable opción, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una condición. Eso creo que todavía no hemos visto. Y creo que aquí no hay. Las condiciones se escriben así. Su forma es si. Ahí ponen la condición. Entonces y fin sí. Entonces aquí vamos a poner si opción es igual a 1. Aquí creo que es entonces. No estoy seguro, creo que sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que sumar, ¿verdad? Entonces aquí me voy a crear una variable más que puede ser respuesta es igual a 0, digo. Y ahí voy a guardar ya la respuesta.
Respuesta decimal le pongamos para respuesta decimal. Entonces yo aquí, si la opción es 1, respuesta decimal va a ser igual a decimal 1 más decimal 2. Lo vamos a hacer así nomás. Hoy día vamos a ver ya condicionales en Python, así que no hay problema. Ya si la opción es igual a 2, es igual a 3 y es igual a 4. Entonces aquí es más, aquí es menos, aquí es por y aquí es dividir. Ya, entonces, entonces hasta ahí yo ya tengo en decimal cuál es el resultado. O sea, si él ha puesto, digamos, 10 más 10, yo ya tengo que es, o sea, lo va a agarrar y va a convertir ese 10 a binario, que va a ser 2. Digo, va a convertir a decimal, perdón, que va a ser 2. El otro 10 también lo va a convertir a decimal, que también va a ser 2. Y si ha elegido la opción 1, va a sumar 2 más 2, si no 2 por 2, digo 2 menos 2. Si es 3 va a ser 2 por 2, y si es 4 va a ser 2 dividido entre 2. Luego, ¿qué necesito hacer? ¿Qué sería lo último? Convertir el decimal a binario. Entonces, nos vamos a crear una variable, respuesta binario es igual a 0. Ya, a ver, vamos a ir haciendo, ustedes me van a ir ayudando cómo vamos a hacer esto. Y vamos a empezar de allá, de la derecha. ¿Qué sería, cómo te llamas? Ya tengo la respuesta en decimal. Quiero convertir la variable respuesta decimal a binario. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La variable respuesta decimal la quiero convertir a binario. Sí, pero lo inicial sería iniciar los datos que vamos a usar. Claro, ya tenemos los datos. O sea, respuesta decimal es el dato que queremos convertir a binario y respuesta binaria es la variable en la que vamos a guardar el resultado. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué variable más necesitabas para convertir de decimal a binario? Yo hice que era un poco diferente, exponente. Exponente, ya lo vamos a poner así. Exponente, ¿y en qué se inicializa ese exponente? Cero. En 0. Ya tengo todas mis variables inicializadas, el exponente, la respuesta, todo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Un ciclo, ¿verdad? Un ciclo repetitivo. Ya, entonces vamos a poner un ciclo repetitivo. ¿Cuál es la condición del ciclo repetitivo? En este caso sería mientras respuesta decimal sea mayor a 0, ¿verdad? Sea mayor que 0. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para este caso?
el, ul- el último dígito. No, en este caso no es el último dígito. En este caso es el primer residuo, ¿verdad? Porque recuerden que cuando sacamos el módulo 10 estamos obteniendo el último dígito. Cuando, digamos, en este caso, como es módulo 2, no es el último dígito, es el residuo, digamos, de la división entre 2. Entonces voy a agarrar y lo voy a guardar eso en una variable. Dígito es igual a eh, res, respuesta decimal módulo 2. Ya. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Recuerden que, a ver, tendremos el Excel a mano para poder ver cómo funciona esto. Si digamos yo tengo el número 1000 que es 1, 0, 0, 0. Ah, no, perdón, el número 8. El número 8. Lo primero que ustedes me están diciendo que haga es dividir 8 módulo 2. Eso me va a devolver 0. Está bien. Ahora, luego, ¿qué tengo que hacer con este 8? Dividirlo entre 2, ¿verdad? Para que el siguiente ciclo ya no sea 8, sino sea 4. Porque si lo dejo en 8, va a repetir ahí toda la vida, nunca va a salir del ciclo repetitivo. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí va a ser respuesta decimal es igual a respuesta decimal entre, entre 10, pero solamente me interesa la parte entera, así que tengo que ponerle un trunc. Entre 2, exacto, sí, entre 2. Ya. ¿Qué tengo que hacer con este dígito? Tengo que actualizar mi respuesta binaria, ¿verdad? Mi respuesta binaria es igual, respuesta binaria a lo que tenía antes, ¿no? Más 10 exacto. Entonces fíjense que va a dar bien porque la prioridad va a ser que ejecute primero esto, 10 elevado a la exponente, lo va a multiplicar por dígito y luego recién lo va a sumar a la anterior respuesta binaria. Pero de todas formas, si ustedes quieren por algún motivo estar seguros qué es lo que va a ejecutar primero, pueden ponerlo entre paréntesis. Como les dije anteriormente, en programación, todas las agrupaciones de las operaciones siempre es paréntesis, o sea, no hay como en matemáticas, digamos, ¿no? Que puedes utilizar corchete, llaves, no hay eso, o sea, todo es paréntesis. Ya, entonces ya tengo mi respuesta binaria actualizada. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? El exponente actualizarlo. Ya.
Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Ya hemos agarrado, ya hemos dividido entre 2, hemos obtenido esto. Luego la respuesta, hemos dicho que va a ser igual a la anterior respuesta, digamos que era 0 más 10 elevado a la 0, digamos, en la primera vez, multiplicado por 0 en este caso, ¿no? Nos va a ser 0. Entonces ya hemos sacado el dígito, ya hemos actualizado el binario, porque este es el binario. Este es el dígito. Esto es decimal. Ya, el dígito ya igual ya lo hemos sumado 1, entonces ya está actualizado. Esto ya lo hemos convertido en 4. Sí, ¿no? Ya está aquí ya lo hemos convertido en 4. Entonces ya lo hemos convertido en 4. Y ya está listo para el siguiente ciclo. Entonces, creo que eso es todo. O sea, con esto ya está. Y si no estoy mal, si aquí yo hago un escribir. Debería funcionar, pero a ver, vamos a hacer la prueba. Nos lo hacemos correr. Vamos a cerrar esto, ¿no? Ahora sí. Ingresa el primer binario. Hagamos la más fácil, digamos 10. El segundo binario 10. Elija una opción, suma, resta, suma. El resultado es 100. A ver, a ver, a ver. Sí, está bien, ¿no? 100 es 4. Entonces está bien. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio rápida para esto, pero quiero que participen todos ya en la prueba de escritorio. Parte por parte yo les voy a ir preguntando qué valor debería tener y ustedes me van diciendo cuál es el valor que tiene. Entonces vamos a crear todas las variables que para este ejercicio son bastantes. Fíjense que tenemos bin1, bin2, exponente, decimal 1. Entonces vamos a crear aquí bin1, bin2, exponente, decimal 1, decimal 2. ¿Qué más hay? Respuesta decimal, ¿no? Respuesta decimal. ¿Qué más hay? Hay dígito, exponente, dígito, exponente, ¿algo más? Respuesta binaria, creo que nada más, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar el algoritmo. Yo les voy a dar los números, hagámoslo con 10 y 10 para que sea rápido. Y cada uno me va diciendo cuál es el valor. Vamos a empezar de este lado y me van a decir cuál es el valor que tiene que tener la variable que corresponde para cada instrucción, ¿ya?
Entonces ya ha leído esto y ha corrido. Aquí el usuario ha puesto 10 y ha puesto 10. La opción, vamos a ponerle igual la suma, digamos. Creo que aquí no hemos puesto opción. Poner opción. Le vamos a poner opción 1. Ya, fíjense que lo primero que hago es inicializar variables, exponente 0, decimal 0, respuesta decimal 0. Entonces, exponente 0, decimal 1, 0, respuesta decimal 0. Ya, hasta ahí vamos. Ya, la primera instrucción es una condición. Mientras bin1 es mayor a 0. Ya, el primero, ¿qué va a entrar a la condición, sí o no? Sí. Amigo, ¿qué se llama? Harold. Harold. Sí. Harold. Harold. ¿Va a entrar a la condición? Sí, ya. No tienen que ser tímidos. Ya, ahora, la segunda me dice dígito es igual a bin1 módulo 10. ¿Cuánto me va a devolver? Ya el segundo, o sea, hagámoslo rápido para que no sea así lento. O sea, ustedes ya saben, ¿no? ¿Quién sigue, quién sigue, quién sigue? Entonces el segundo ya directamente me responde. La instrucción es dígito es igual a bin1 módulo 10. Entonces, bin1 módulo 10, ¿cuánto va a ser? O módulo 2 debería ser, ¿no? Ah, no, módulo 10, está bien. ¿Cuánto es? 0, ¿no es? ¿No? Sí. ¿No? Ya pasaremos al siguiente. O sea, si alguien no sabe, pasamos al siguiente. Sí, para que sea rapidito. 0, ¿no es? Porque recuerden que, y esto lo vamos a repetir nuevamente, 10 dividido entre 10 es 1, ¿verdad? Y al hacer el módulo lo que me está devolviendo es el residuo, que sería 0. Entonces, pero de todas formas, o sea, eso ya tienen que grabárselo ustedes, que si yo hago módulo 10 de cualquier número, es el último dígito del número, o sea, ahí ya no la tienen que pensar. Si yo les digo 1501 módulo 10, 1. 333 módulo 10, 3. O sea, siempre va a ser el último dígito del número del que están sacando el módulo. Entonces, ahí no tienen que dudarla. Cualquier número que sea módulo 10 es el último dígito del número, ¿ya? Entonces, no la duden. Ya, entonces, dígito es igual a bin1 módulo 10. Bin1 vale 10, entonces el último dígito es 0. Entonces, dígito va a ser 0. Ya. La siguiente instrucción, el siguiente, directamente. Decimal 1 es igual a, esta es un poco larga, ¿no? Decimal 1 más dígito por 2 elevado a la exponente. Empecemos por esto. 2 elevado a la exponente. ¿Cuánto va a ser? Ya, 2 elevado a la exponente. 1, exacto. 2 elevado a la exponente es 1. Entonces aquí ya tienes 1. Dígito, ¿cuánto vale? 0. Entonces aquí tienes ya 0 por 1, 0. Más, ¿cuánto valía decimal 1? 0. Entonces 0 más 0, 0. Entonces decimal 1 sigue siendo 0. Lo dejaremos ahí. Ya el siguiente. Exponente es igual a exponente más 1. 1. Ya. Entonces, exponente 1. El siguiente. Creo que se durmió.
La siguiente es bin 1 es igual a bin 1 entre 10. Bin 1 vale 10. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor de bin 1? 1. Eso igual es algo que, digamos, por más de que hayan estado desatentos, deberían saberlo porque es básico para la programación. O sea, cualquier número dividido entre 10 pierde el último dígito. O sea, es como 100 entre 10, 10. 99 entre 10, 9. O sea, es como que anularan el último dígito. O sea, no, ni siquiera necesitarían estar atentos, digamos, ¿no? Si les digo 335 dividido entre 10, la parte entera estamos hablando, ¿no? 33, o sea, no necesitan ni siquiera saber, digamos. Si les digo 10 dividido entre 10, 1. Ha perdido el último dígito, va a ser 1. Ya, entonces termina el ciclo. El siguiente, bin 1 es mayor a 0. Sí, entonces va a entrar a la condición. El siguiente, dígito es igual a bin 1 módulo 10. Bin 1 módulo 10, 1. 1, ¿verdad? Entonces dígito va a ser 1. Ya saben que no tienen que pensarla, esa es el último dígito. Como solo tiene un dígito, es 1. Decimal 1, ese ya está un poco más complicado. 2 elevado a la exponente, ¿cuánto es exponente? 1. Entonces va a ser 2. Multiplicado por dígito que es 1. 2 por 1, 2. Más lo que tenía antes en decimal era 0 más 2 va a ser 2. Entonces el nuevo decimal va a ser 2. Ya el siguiente. Bin 1 es igual a bin 1 dividido entre 10. Y bin 1 vale 1. ¿Cuánto va a ser? No. 1 dividido entre 10. No. O sea, nuevamente. O sea, solamente grábense eso. Grábense que si yo divido un número entre 10, pierde su último dígito. Nada más. Ahorita tú tienes 1. Pierde su único dígito, entonces va a ser 0, ¿verdad? Entonces 0. Ya. Termina el ciclo. El siguiente, volvemos a la condición. Bin 1 es mayor que 0. Siguiente. Bin 1, fíjate el valor. Bin 1 es mayor a 0. No ve. Bin 1 vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no va a entrar al ciclo. Entonces ya ha corrido todo esto y fíjense que decimal 1 ha quedado en 2. Ahora, se supone que si vamos a hacer lo mismo para decimal 2 y si binario 1, fíjense aquí, binario 1 valía 10 y su decimal 1 ha terminado en 2. Y si binario 2 vale 10, su decimal 2 ¿en cuánto va a quedar? En 2. Entonces nos vamos a saltar todo esto. Y vamos a ir a las condiciones. Entonces vamos a pasar con el siguiente. Vamos a preguntar si la opción es igual a 1. Y fíjate que la opción vale... La opción 1. Entonces, ¿cumple la condición? Sí. Entonces, el siguiente.
Respuesta decimal es igual a decimal 1 más decimal 2. Aquí está el siguiente. ¿Cuánto vale respuesta decimal? Sí, te toca. 4. Entonces, no, tienen que estar atentos porque es siguiente, 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 ¿no? Rápido. Ya. Ya, el siguiente. Vamos a inicializar respuesta binaria en 0 y exponente en 0. Entonces, el exponente que estaba ahí, nuevamente lo vamos a poner a 0. Y respuesta decimal, nuevamente, no, respuesta binario, perdón, ¿no? Respuesta binario lo vamos a inicializar en 0. Ya, entonces siguiente. ¿Respuesta decimal es mayor a 0? Sí, entonces entra la condición, ¿verdad? Y al siguiente. Dígito es igual a respuesta decimal módulo 2. ¿Cuánto va a ser respuesta decimal módulo 2? 0. Está bien. Entonces dígito es 0. Ya, siguiente. Respuesta decimal dividido entre 2. ¿Cuánto es respuesta decimal entre 2? 2. Directamente 2. El siguiente. Este es un poco largo, ¿no? Primero, 10 elevado a la exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Vale 0. Entonces, 10 elevado a la 0, 1. Luego, eso multiplicado por dígito. 0. Entonces, va a ser 0. Más el anterior respuesta binario. El anterior respuesta binario era 0. Entonces, va a seguir siendo 0. Ya. Esos sí son un poco largos. El siguiente. Exponente es igual a exponente más 1. ¿Cuánto va a valer exponente? 1. Porque estaba en 0. Fíjense, el último valor era 0, ¿no? Entonces el siguiente es 1. 0 más 1, 1. Termina el ciclo. El siguiente. Respuesta decimal es mayor que 0. Sí, entonces va a entrar al ciclo. El siguiente. Dígito es igual a respuesta decimal módulo 2. 0. Eso es dígito. El siguiente. Respuesta decimal es igual a respuesta decimal entre 2. ¿Cuánto es respuesta decimal entre 2? 1. Ya pasaremos. Siguiente. Eso está complicado. 10 elevado a la exponente. La exponente no la hemos inicializado. Ya. Entonces está de más, ¿no? Ya, entonces es 1, ¿no? Ya, 10 elevado a la 1, ¿verdad? 10, ¿o es 2? No, 10. 10 elevado a la 1 por dígito, que es 0. Va a ser 0. Entonces 0 más lo que tenía antes, que era 0, 0. Ya. Exponente es igual a... Ya, seguimos contigo. Exponente es igual a exponente más 1. ¿Cuánto vale el nuevo exponente? 2. Ya. Seguimos con el siguiente. Va a entrar a la condición, respuesta decimal es mayor que 0. Sí, entonces entra a la condición. El siguiente. Dígito es igual a respuesta decimal módulo 2. ¿Va a ser? Dígito. Sí, dígito es igual a respuesta decimal módulo 2. ¿1 módulo 2?
1. Entonces dígito es igual a 1. Ya, el siguiente. Este va a ser 10 elevado a la exponente. 100, ¿verdad? 100. A eso hay que multiplicarlo por dígito. 100 por 1, 100. A eso hay que sumarle lo que tenía antes. Era 0. Entonces va a ser 100. El siguiente. Exponente es igual a exponente más 1. 3. Porque era 2, entonces vale 3. La respuesta decimal creo que no la hemos actualizado, ¿no? Esto hemos hecho, creo que no lo ha anotado. ¿O nos falta un ciclo más? Uy, que ya me perdí. ¿Nos falta un ciclo? No hemos hecho todavía, ¿no? Ya. Y entonces nos pasamos nuevamente acá. O sea, tú dices que nos falta. No, sino que al hacer ese proceso no. Ya. Nos hemos saltado ese paso. Ahí entonces respuesta decimal era respuesta decimal entre 2, que era 1 entre 2, 0. Ya, termina el ciclo. Siguiente. ¿Va a entrar al ciclo? No. No va a entrar. Entonces termina. Y nos escribe el resultado es respuesta binario. ¿Cuánto vale respuesta binario? 100. Entonces, tomando en cuenta que era 10 y 10, la respuesta es 100, está bien. Porque recuerden que 10 es 2, 11 es 3 y 100 es 4. Entonces, está bien. Hemos sumado 2 más 2 y nos ha devuelto 100, que es 4. Entonces, está bien, ¿verdad? Eso más que todo era para, digamos, los que tenían algunas dudas respecto al proceso, que vayan afianzando. De todas formas, quiero recordarles que no es tanto el tema de matemáticas, pero sí el tema de lógica que les dije al inicio, ¿no? Es bastante lógica. A los que les gusta eso de la lógica, van a ver que programar se les va a hacer fácil, por más de que no sepan nada de matemáticas, porque en ningún momento se les va a exigir que sepan conceptos de matemáticas. O sea, si ustedes necesitan buscar en internet conceptos de matemáticas, pueden hacerlo, porque aquí la clase no es de matemáticas. Lo que se les pide que entiendan es la lógica y cómo funciona todo esto. Entonces, si alguien tiene dudas respecto a eso, van a ver que se les va a hacer más y más dificultoso. Y a los que se les hace fácil el proceso, van a ver que les va a seguir pareciendo fácil todo lo que hagamos, por más de que se vaya complicando. Entonces, vamos a seguir con un poco de teoría y luego vamos a ir ya a prácticas, porque hay más ejercicios que ustedes necesitan hacer. Ya. Lo último que hemos hecho es la práctica de algoritmos, que ya la han desarrollado en PCInt. Con esto hemos terminado todo lo que es PCInt y ya no vamos a ver PCInt más. Es solamente para escribir algoritmos, pseudocódigo y nada más. A partir de ahora ya vamos a empezar a ver el lenguaje que es Python. Les voy a dar una pequeña explicación respecto a Python. No sé si se acuerdan, al inicio se les habló de dos tipos de lenguaje, ¿verdad? Lenguajes especialmente compilados y lenguajes interpretados. ¿Se acuerdan cuáles eran los lenguajes compilados? Los lenguajes compilados, para los que no se acuerdan, y eso les voy a preguntar todo el tiempo porque es algo que tienen que saber bien. Los lenguajes compilados son los que al momento de hacer correr el programa se genera un archivo adicional que está en código máquina o en un código que está más cercano a la máquina.
Los lenguajes interpretados son los que se ejecutan sin generar un archivo adicional, sino directamente cuando ustedes crean su programa, sobre el mismo programa se va ejecutando línea por línea. En cambio, en el caso del compilado, va a agarrar y va a generar un nuevo archivo compilado, y ese archivo compilado es el que recién va a ejecutar la máquina. O sea, la máquina en ningún momento va a ejecutar el archivo que ustedes van a escribir, sino que va a ejecutar el nuevo archivo que se ha generado. Un nuevo archivo. Sí, en los compilados crea un nuevo archivo. Por ejemplo, en Java, para los que han visto algo de Java, han visto que se crea un archivo .class. Ese es el archivo compilado de Java. Entonces, Java es un lenguaje que compila antes de ejecutarlo. Cambio Python, no. Python, por si acaso, es un lenguaje interpretado que va ejecutando línea por línea, y es por eso que cuando ustedes ejecutan un archivo Python, no ejecutan un archivo .class, digamos, un archivo adicional, sino que el mismo archivo que ustedes han creado, ese archivo es el que se ejecuta en Python. Ya. Respecto a la instalación de Python, todas las máquinas que tienen allá ya tienen Python instalado. La versión de Python que tienen instalado es la versión 3. Acuérdense o anótense, porque en algún momento cuando ustedes vean algún tutorial, puede ser que lo que dice en el tutorial no les va a dar en la máquina. ¿Por qué? Porque a veces varía un poco de Python 2 a Python 3, que son los dos Pythons que actualmente se manejan, ¿ya? Entonces, si ustedes, digamos, van a ver un tutorial que les da una instrucción y ustedes allá tienen Python 3, pero la instrucción es para Python 2, no les va a correr. Entonces, para que no pierdan su tiempo pensando qué puede ser, qué he hecho mal, yo qué sé, porque o sea, es una soncera, digamos, en la que no deberían perder, pónganse más de 5 minutos. Entonces, acuérdense bien que actualmente en el mundo, la mayoría de la gente trabaja con Python 2 o con Python 3. Entonces, si les dan un script en Python 2 y su Python es Python 3, puede ser que no corra. Entonces, tomen en cuenta eso siempre. Ténganlo anotado. Entonces, los que tienen sus máquinas propias, instálense Python 3, que es con el que vamos a trabajar. La instalación de Python es bastante sencilla. Entran al sitio de Python. Si ustedes ponen, por ejemplo, download o descargar Python en Google, generalmente en el primer link que les va a aparecer, hacen clic ahí y lo descargan. No me acuerdo si Python viene para 32 bits o 64, o creo que el mismo instalador funciona para todos. Creo que en caso de Python el mismo funciona para todos. Entonces no hay que hacer nada especial. Directamente funciona. Una cosa es Python. Python es como el lenguaje que está por detrás. Python no es un editor de texto. Por ejemplo, PCInt, fíjense, en PCInt ustedes escriben el código y ahí mismo corren el código. En el caso de Python no es así. Por un lado está el lenguaje que corre por detrás, y por otro lado está el editor de texto en el que ustedes escriben el código. Hay N editores de texto en el que ustedes pueden correr el código. No sé quiénes conocen, por ejemplo, en Windows Notepad. El Notepad es un programita en el que ustedes pueden escribir texto. Para los que van a utilizar esas máquinas, hay un editor de texto que se llama Notepad++. Entonces van a utilizar ese editor de texto, Notepad++. Y una vez que han utilizado el editor de texto, luego van a hacer correr su script. Van a ver cómo yo lo hago acá. Vamos a suponer que no tengo nada. Voy a crear un archivo nuevo que no tiene nombre. Voy a tratar de agrandar el código. Y aquí tienen la opción. No hay zoom. Dictionary. A ver, veamos cómo se ve. Bueno, veamos acá.
Vamos a hacer ¿se acuerdan que cuando hicimos el PCInt, lo primero que hemos hecho es escribir un hola mundo? Lo mismo van a hacer ustedes acá. Lo primero que van a hacer es el hola mundo. Se van a crear seguramente una carpeta donde estén todos sus scripts y donde ustedes van a ir guardando los scripts que vayan generando. Fíjense que incluso el print, este print es equivalente al escribir de PCInt. O sea, en PCInt ustedes ponían escribir y una cadena en medio y eso lo imprimía en pantalla. En Python es exactamente igual. Ustedes ponen print y la cadena y eso lo va a escribir en pantalla. Entonces, y tengan una consideración para la sintaxis. Fíjense que print en Python 2. En Python 2 viene sin paréntesis y en Python 3 viene con paréntesis. O sea, en el caso de ustedes que tienen Python 3 va a ser con paréntesis. Yo tengo Python 2, entonces en el mío es sin paréntesis. Entonces yo voy a poner print. Acuérdense lo que les estoy diciendo porque fija que van a ir a las computadoras, van a copiar tal cual y luego me va a decir, he puesto tal cual y no me corre. Y les estoy diciendo que en mi caso es Python 2 y en el de ustedes es Python 3, con paréntesis para ustedes, sin paréntesis para mí. Entonces, hola mundo. Eso yo lo voy a guardar y yo me he creado dentro de mi escritorio una carpeta que se llama scripts y yo lo voy a guardar ahí. Entonces ya he escrito, fíjense, print hola mundo. Lo único que va a hacer mi script es ejecutar ese script. Ahora, como les decía, por lo general ustedes no van a tener aquí, como en el PCInt, un botón que haga correr su programa. En mi caso, yo me voy a una consola que se llama terminal y ahí yo escribo Python y el nombre que se llama, a mi archivo yo le he puesto el nombre holamundo.py. Entonces voy a escribir eso, holamundo.py. ¿Y qué hace? Escribe hola mundo. En Windows es exactamente igual. En Windows cuando ustedes van a inicio, hay una consola que se llama CMD. Entonces entran al CMD, van a entrar ustedes al CMD y se posicionan en la carpeta donde están sus scripts. O sea, si ustedes, digamos, han creado en la carpeta escritorio, van a ir a CD, en mi caso es desktop, por ejemplo, desktop. Ahí van a poner dir. Por si acaso el dir lo que hace es listar. Lista todo lo que hay ahí adentro. Y ahí van a poner cd scripts y va a entrar a esa carpeta. Y ahí dentro, cuando ya están en la carpeta que contiene sus scripts, ahí van a poner Python, espacio y el nombre del archivo que han creado. En mi caso es holamundo.py. Entonces, fíjense. Sí. CD, ¿qué es lo que quiere decir? Ya. En una consola CD, lo que hace es entrar a un directorio. Por ejemplo, digamos, yo me voy a ir a la raíz. Fíjense, cuando yo hago dir, hago un listado de todo lo que tengo en el directorio que estoy actualmente. Entonces me sale todo lo que tengo. Digamos que yo quiero entrar a este bar. Entonces hago cd var, entrado a bar. Ahora ya estoy dentro de bar. Ahora digamos que quiero ver qué hay dentro de bar. Entonces hago un dir. Entonces aquí me muestra todo lo que hay dentro de bar. Ahora digamos que quiero entrar a este TMP. Entonces hago cd tmp. Ahora estoy dentro de bar tmp. Ahora quiero ver qué hay dentro de tmp. Hago dir. Y así. O sea, no. O sea, ahorita estoy en Linux, así que no te hagas mucho. Lo importante es que sepan qué hace cd. cd lo que hace es entrar a una carpeta. Es como que yo estuviera, digamos,
Opción, entrar. Sí. Digamos que yo estoy acá. Cuando yo hago dir, es como que me mostrara todo esto. Luego yo hago cd scripts y lo que estoy haciendo es como que estuviera haciendo doble clic aquí y estoy ahí adentro. Entonces cd es para entrar y dir es para mostrar lo que hay. ¿Ya? Dir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es todos van a ir a las computadoras de adentro, los que tienen sus computadoras van a instalar Python y van a instalar Notepad++, ya para que tengamos más o menos el mismo programa. Y los que trabajan en las computadoras de adentro van a entrar a las computadoras y van a entrar a Notepad++ y van a escribir el programita de Hola Mundo, que es solamente eso que les estoy mostrando, print Hola Mundo. Pero como de ustedes es Python 3, entonces va a ser entre paréntesis, ¿no? Va a ser así. Entonces van a escribir eso. Y luego van a intentar hacerlo correr. Los que tengan problemas me van a ir llamando y yo les voy a ir explicando. Ya, entonces todos entren a las máquinas, entran a Notepad++ y crean el programita de Hola Mundo, tratan de hacerlo correr y si tienen problemas me llaman. ¿Listo? De Python y Notepad. Nada más, solo esos dos. Lo descargan los dos y los instalan los dos. Entonces solamente Una pregunta para hacer lo que yo era CD y en cada hola mundo. This conference will now be recorded. Ya creo que todos han hecho correr el Hola Mundo. A ver, algunas de las cosas que quiero que tengan en cuenta. Cuando ustedes le dan guardar al algoritmo, siempre tiene que ser en la extensión .py. Sí, o sea, siempre tiene que ser, por ejemplo, holamundo.py. Algunos le pusieron .txt, digamos, y no corría, entonces siempre tiene que ser .py. Si no es py, no va a correr. Luego, la línea de comandos es algo que si alguien se dedica... la línea de comandos es esta, digamos, ¿no? Donde ponen cd, dir, se le llama consola, línea de comandos, en Windows le dicen símbolo del sistema, o sea, todos esos nombres tienen eso, terminal, ¿ya? Entonces, si ustedes se dedican a programar, van a pasar bastante tiempo en esto. Se han debido dar cuenta que a diferencia del PCInt, en este caso, lo primero que se hace es crear el archivo o el script y luego se tiene que ir al símbolo del sistema para hacer correrlo. Cambian el PCInt ahí mismo. Entonces acá es diferente, ¿no? Primero crean el script, el texto, y luego tienen que ir a la terminal, a la línea de comandos para hacer correr el script. Entonces son diferentes. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta que Python es muy sensible con los espacios, tabulaciones y todo eso. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un espacio y lo guardo, voy a ir a cd, ¿dónde está esto? Ya, fíjense que aquí yo tengo la mundo PY, entonces lo voy a hacer correr. Fíjense que me sale un error, me dice error de indentación. Se van a dar cuenta en un ratito más, vamos a ver, que Python utiliza la indentación para otras cosas. Entonces yo no puedo tener así alegremente espacios, digamos, al inicio,
sin necesidad, o sea, aquí no puede haber un espacio. Si yo lo quito el espacio y hago correr nuevamente, fíjense que ha corrido normal. Otra de las cosas que les recomiendo es en los nombres de los archivos no poner espacios, mayúsculas y todo eso. O sea, ¿por qué? Porque especialmente en Windows, cuando ponen un espacio o mayúsculas, Windows lo que va a hacer es, al momento de ejecutar, le va a poner entre comillas el archivo, o sea, se complica un poco más. Yo les recomiendo ponerlo, el nombre del archivo, todo en minúsculas y sin espacios, ¿no? Pueden ponerle guión bajo si quieren o guión para separar las palabras, pero no espacios. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, curiosidad? Ah, ya. Ah, ya. Depende de la versión que tengan. Por ejemplo, yo estoy en Linux y de mí es Python, digamos, para ejecutar. En el caso de ustedes es PY. Es indistinto, digamos, ¿no? Alguna vez a mí me pasa que es PY en algún lado, Python en otro. No sé, por ejemplo, si en el mío va a dar con PY. A ver, vamos a probar. Es como una abreviación, digamos. ¿No ves? No, no da, en el mío no da con PY, pero sí hace rato le ha dado. No, pero lo ha quitado el PY y recién al entrar directamente. Ya, al final lo vamos a ver. Ya el tuyo. Ya, pero, o sea, pueden probar con ambos. Si, digamos, tienen un script en una máquina y que tiene instalado Python y no les da con PY, entonces, por si acaso, pueden probar con Python. Los archivos Python siempre van a terminar con PY. O sea, si en algún momento alguien les muestra y les dice, ah, mira mi programa y tiene extensión .py, ya ustedes ya tienen que saber que es Python. Hay otros lenguajes, por ejemplo, Java, que tiene .java, sus compilados son .class, y así, dependiendo del tipo de lenguaje que se usa, puede tener una extensión distinta. En el caso de Python siempre va a ser .py. Entonces, si no hay más preguntas respecto a eso, vamos a seguir avanzando. Ya, hay algo que se llama el encoding. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que algunos programas no reconocen bien las ñes, los acentos y caracteres especiales. Entonces, el programa que ustedes crean le puede pasar también eso si ustedes no le dan la codificación correcta. Por ejemplo, el programa que yo tengo, digamos que tal cual, yo voy a escribir este texto que es el ñandú. ¿Cómo es? En el Niágara encontré un ñandú. Entonces yo voy a poner este texto en vez de hola mundo. Voy a poner este texto. Y voy a intentar hacer correr el programa acá. Fíjense que me da un error, ¿no ve? Un carácter no va, que no es ASCII y demás. Esto es ¿por qué? Porque la mayoría de los lenguajes de programación vienen como predefinidos para el inglés, ¿ya? Y en el inglés no hay acentos, no hay ñes, no hay nada. Entonces da un error de entrada. ¿Qué es lo que nos recomienda? Especialmente como nosotros trabajamos en español, nos recomienda poner esta línea por delante. Nos recomienda poner esa línea por delante donde le estamos diciendo al programa que la codificación de nuestro archivo va a ser UTF-8. Este UTF-8 permite caracteres especiales, acentos y todo lo que tenemos en el alfabeto latino, digamos, ¿no? Español, castellano. Entonces, si yo hago correr ahora el programa,
Fíjense, ya sale, ¿no ven? En el Niágara encontré un ñandú. Entonces ya acepta caracteres especiales. Entonces, este es un detalle que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por el hecho de que nosotros a veces tenemos caracteres especiales, porque hablamos español, entonces es algo a tomar en cuenta. Entonces, en la mayoría de sus scripts, ustedes traten de poner esto arriba de su script. Entonces, ponen eso y recién, digamos, hacen su script. Ya. Asignación de variables. Es exactamente igual que en PCInt, con el igual. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer algunas pruebas acá. Yo puedo decir A es igual a Jaime y acá puedo poner hola. Luego les voy a explicar por qué el más y A. Fíjense que me escribe hola Jaime, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dentro de la variable A, me estoy creando aquí una variable A y dentro de la variable A estoy poniendo la cadena Jaime. Y luego estoy imprimiendo hola y acá más y A. ¿Y qué vale A? A vale Jaime. Entonces, por eso pone hola Jaime. Entonces, fíjense que la asignación de variables en Python es exactamente igual que en PCInt, con igual. Entonces, cualquier variable que ustedes quieren declarar, A es igual a, y ponen el valor de la variable. Una de las ventajas que tiene Python, no todos los lenguajes tienen esta ventaja, es que nos permite asignar en una sola instrucción múltiples variables. Fíjense, por ejemplo, aquí pone A, B, C es igual a string, 15, true. O sea, A va a valer string, B va a valer 15 y C va a valer true. Todo en una sola línea, en una sola instrucción. ¿Ya? Algo a tomar en cuenta también que Python, a diferencia de otros lenguajes, no necesitas definir el tipo de variable. O sea, según vos vas asignando el valor, por ejemplo, si yo digo A es igual a 1, digamos, va a agarrar y va a pensar Python que A es un entero. Pero si digamos en algún momento yo le pongo A es igual a hola mundo, le va a cambiar el tipo de dato y le va a poner como cadena, como string, ¿ya? Entonces lo va a ir cambiando dinámicamente según yo vaya cambiando el valor de la variable. Ahora vamos a hablar de los tipos de datos. Existen distintos tipos de datos. Cuando yo creo una variable, por ejemplo, digo A es igual a 1, estoy creando una variable de tipo entero. Y en Python, por ejemplo, como dice aquí, tenemos tipos de datos simples, o sea, simples números, ¿no? Enteros, de coma flotante, complejos, como pueden ser 3, 15.57 o 7 más 5J, que es un complejo. Existen, por ejemplo, cadenas de texto. Las cadenas de texto también se les dice string, o sea, si en algún tutorial o algo ven que dice string, se refiere a una cadena de texto, ¿ya? O sea, cualquier string es una cadena de texto. Pueden tener cadenas de tipo, o sea, variables de tipo cadena de texto, como por ejemplo hola mundo, o pueden tener variables de tipo booleano, que pueden ser true o falso. O sea, booleano solamente puede tener dos valores, verdadero o falso. En este caso, por ejemplo, la variable A, ¿de qué tipo es? String, ¿no ves? Es una cadena de texto. Si yo pusiera aquí A es igual a 5, ¿de qué tipo de dato sería? Entero, ¿verdad? Es un número, es un tipo de dato entero. Ya. Entonces, fíjense que, por ejemplo, nos da aquí una forma de poder comprobar. Yo voy a hacer correr este algoritmo, me voy a copiar.
y lo voy a pegar aquí. Fíjense qué hace. Aquí dice C es igual a hola mundo. E es igual a 23. Luego dice type C, type E. Y veamos qué hace esto. Lo voy a guardar y voy a ejecutar el script. Creo que falta algo. No está funcionando. Por algún motivo. Así. Ya fíjense que ahora me dice, ¿no? El primero es de tipo string y el segundo es de tipo integer, entero. El primero es C, que le puse hola mundo, y el segundo es E, que le puse 23. Entonces, fíjense que apenas nosotros le decimos a Python el valor de una variable, ya Python ya considera el tipo de dato que se le asigna primero, digamos, ¿no? ¿Y para qué sirven los tipos de datos? Eso es importante. ¿Se acuerdan que en una computadora hay memoria RAM, verdad? Cuando uno hace correr el programa, de acuerdo al tipo de dato, el computador reserva el espacio en la memoria de acuerdo al tipo de dato. Es decir, si un entero, por ejemplo, utiliza, yo que sé, 10 bits de memoria, entonces, y Python cree que E es un entero, entonces va a reservar 10 bits de memoria para ese E. Y pónganse que una cadena, yo que sé, es 1 mega de memoria, entonces para esa variable C la va a reservar 1 mega de memoria. O sea, son ejemplos de que, digamos, de acuerdo al tipo de dato, la computadora va a ver cuánta memoria va a reservar para correr su programa. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con algunos otros lenguajes, por ejemplo, Java, donde sí o sí uno está obligado a declarar el tipo de dato y son bastante estrictos. Por ejemplo, yo no puedo igualar un tipo de dato entero con una cadena, digamos, a no ser que le haga un casting o algo así, pero son bastante estrictos en ese sentido. En cambio, Python es bastante libre, digamos, te deja crear una variable de tipo entero, luego la puedes cambiar a string y así, ir variando, no tiene problema con eso. Entonces, eso se refiere a los tipos de datos. Aquí hace algunos ejemplos, por ejemplo, me dice que, por ejemplo, si creo esta variable entero que es igual a 23, la va a crear como entero. Pero si luego en algún momento yo la cambio, va a cambiar la variable y la va a cambiar a una variable de tipo long, que ya es una variable más grande. Y eso lo hace dinámicamente. Entonces hay tipos de datos, por ejemplo, hexadecimal, octal. No los vamos a utilizar mucho, pero es bueno que sepan, ¿no? Que existen. Existen los tipos de datos reales. Aquí, por ejemplo, algunos tipos de datos de cadenas. Fíjense que en Python se puede crear las cadenas con comilla simple, como ven acá, o con comilla doble, como ven acá. En ambos casos va a ser igual cadena. Los tipos de datos booleanos. Como les decía, los booleanos pueden ser verdadero o falso. Son bastante útiles para hacer condicionales o bucles de repetición. Acá están los operadores aritméticos en Python. Por ejemplo, existe la suma, la resta, la multiplicación, el exponente.
la división. Fíjense que aquí existe la división entera, no necesitamos hacer como en PCInt que necesitamos truncar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, con este operador, directamente me va a devolver la parte entera de la división. Aquí el módulo, en vez de mod, se utiliza el porcentaje para hacer módulo. O sea, si yo, digamos, hacía 5 mod 2, ahora voy a hacer 5 porcentaje 2 y eso va a significar módulo. Entonces va variando un poco. ¿Ese de multiplicación es una comilla? No, es un asterisco y el exponente son 2 asteriscos. Es barra, barra, o sea, slash, slash, dos juntos, dos juntos. La división normal que te va a devolver con decimales es slash o una raya y el otro 2, ¿no? Operadores de comparación. Aquí quiero que tengan un poco de cuidado. ¿Se acuerdan que en PCInt utilizábamos el igual tanto para asignar el valor como para comparar? En Python y en la mayoría de los lenguajes de programación no es así. Una cosa es igualar el valor y otra cosa es asignar. Por ejemplo, yo digamos, aquí digo, C es igual a hola mundo. Pero si yo quiero comparar y decir, digamos, if C es igual a hola mundo, no voy a poner igual, sino tengo que poner igual, igual. Cuando yo pongo igual, igual, estoy comparando, no estoy asignando. Entonces quiero que entiendan eso. O sea, asignar es decir, ponte C va a valer hola mundo. Cuando yo estoy comparando, lo único que estoy diciendo es, quiero ver si este C es igual a, yo que sé, otro texto, digamos. Aquí yo puedo por print es igual else print no es igual. ¿Qué debería imprimir este script? No es igual, ¿verdad? Porque estoy diciendo C es igual a hola mundo y luego estoy preguntando if es sí, por si acaso, ¿no? Si C es igual a otro texto, pero como C vale hola mundo, no es igual, ¿no ve? Entonces no va a entrar al sí y va a entrar al si no, que es else. Entonces vamos a probar esto. Hay un error. La 4, otro texto. A ver, dame un cachito. De aquí las condicionales. Hay dos puntos. Entonces, fíjense, cuando yo hago correr el script, me dice no es igual. Entonces, ustedes se pueden preguntar en qué casos voy a usar igual, igual. Cuando está dentro de un if, que sería como un si, digamos, de PCInt, o cuando están dentro de un while, que sería como un mientras de PCInt, ahí van a utilizar el igual, igual para comparar, para preguntar si algo es igual a otra cosa. Pero cuando ustedes están declarando una variable, ahí no van a usar igual, igual, van a usar igual nomás. ¿Por qué? Porque están asignando el valor. Están diciendo, esta variable va a valer esto. No están comparando. Entonces, eso quería que Hay unas condiciones, esas cosas, digamos, que es complicado, ¿no?
¿Cómo? En las condiciones de sí, terminando esa Sí, condición, un poquito más. 2 puntos. Ahorita vamos a ver las condiciones. Sí, ya no falta mucho. Ahorita vamos a ver las condiciones. Ahora, fíjense, entonces, igual, igual es para ver si son iguales. Aquí dice, ¿no? A es igual a B. Entonces, para ver si dos variables son iguales o una variable y un texto, yo qué sé. Ahora, signo de admiración igual es para ver si son distintos. O sea, es para comparar si algo es distinto de otra cosa. De admiración. De exclamación, ¿no? Igual, exacto. Es para ver si dos cosas son distintas. ¿Ya? Menor es para ver si es menor, para comparar, ¿no? Puedo comparar 3 es menor que 5, 5 es mayor que 3. Es igual que en PCInt. Por ejemplo, cuando decíamos decimales y mayor que 0 es igualito. Entonces, mayor, menor, menor o igual, mayor o igual, eso es igualito que PCInt, no hay diferencia. Entonces, son para comparar si es igual, si es distinto, si es menor, si es mayor, si es menor o igual, si es mayor o igual. Estos son operadores de comparación. Esos son operadores aritméticos. Y el igual es el operador de asignación. Entonces, eso tienen que ir entendiendo. Ahora hay operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten agrupar condiciones. Por ejemplo, yo puedo decir si A es mayor que B y, por ejemplo, con AND, ¿no ve? Y B es mayor que C, o puedo poner o puedo negar, ¿no ve? Si not, o sea, no, A es mayor que B, puedo decir que A tiene que ser menor que B, digamos, puedo hacerlo negando, poniendo not. Entonces, eso sirve para eso. Lo vamos a utilizar en las condicionales. Y bueno, con eso hemos terminado la unidad 1. Fíjense que ya han hecho bastantes algoritmos en PCInt y en este momento estamos ya viendo ya algo en Python. Ya saben cómo declarar variables en Python, ya saben algo de los tipos de datos, ya saben los operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos. Entonces, lo que quisiera que para la siguiente clase, aquí no hay práctica, pero quisiera que lo vayan haciendo. Ustedes vayan haciendo pruebas, vayan practicando con operadores aritméticos en Python, pero háganlo porque la siguiente clase yo ya voy a suponer que ya tienen algo de práctica en eso. Entonces, vayan haciendo cosas pequeñas, digamos, en Python, vayan haciéndolo porque además con eso ustedes van a venir con dudas, entonces la siguiente clase yo les puedo resolver las dudas. Si no practican nada, van a venir tal cual como estaban ahora, ¿no? Entonces no sirve de nada. Entonces les recomiendo que lo practiquen, que practiquen suma, resta, multiplicación, división. Ya saben hacer correr scripts en Python, entonces háganlo, por favor. Esta clase está siendo grabada, de modo de que los otros compañeros puedan tener igual acceso a la clase. Les voy a pasar el link de YouTube, lo voy a subir a YouTube. Quisiera que, me dijeron que tienen un grupo, ¿verdad? De WhatsApp. No sé si pueden crear otro grupo o añadirme a ese grupo. Y ahí yo les voy a pasar el link. Mi número es 675. No, no es ese. 675 00